Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita. Manualidades con reciclaje. En el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer masa de cemento con colores. Los materiales que voy a utilizar son cemento blanco. Este cemento lo puedes comprar en las ferreterías. Harina de trigo. Crema Nivea. Si no tienes crema Nivea, puedes utilizar una crema en pasta, pero que sea grasosa. Agua. Un recipiente para hacer la mezcla. Una cuchara para revolver la mezcla. Y unos guantes para protegernos las manos. Aquí te muestro el recipiente que voy a utilizar para medir las cantidades. Si no tienes de estos medidores, puedes utilizar vasos o tazas. Dentro del recipiente voy a colocar una cantidad de cemento blanco. También voy a colocar la misma cantidad de harina de trigo. Con la cuchara voy a ir mezclando los materiales. Y a continuación le voy a colocar media cucharadita de crema Nivea. El agua se la voy a ir agregando de a poco, para que ésta no se me pase y no me quede la masa líquida. Para ver si la masa ya está lista, esta se tiene que despegar fácilmente del recipiente. Si esta te quedó un poco pegajosa, tendrías que agregarle un poco más de harina. Y si esta te quedó más líquida, tendrías que agregarle la misma cantidad de cemento blanco y harina de trigo. En el próximo paso de amasar la masa, te puedes proteger las manos con guantes. Como puedes ver, a mí me quedó la masa muy pegajosa. Lo hice a propósito para que tú vieras cómo corregirla. Sobre la masa le voy a ir colocando pequeñas cantidades de harina de trigo. Y con las manos voy a ir amasando esta hasta que me quede compacta. Al hacer este paso de amasar la masa, yo me protegí las manos con crema Nivea. Y la masa te tiene que quedar de esta manera, que ésta no se pegue en las manos. Para teñir la masa voy a utilizar tizas de colores. Estas las puedes comprar en tiendas de manualidades. Estas se utilizan para pintar cuadros, tarjetas, y estas también se utilizan bastante para pintar las figuras realizadas con porcelana fría. Para hacer la muestra para teñir la masa de cemento voy a utilizar dos colores, el color rojo y el color verde. De la tiza voy a sacar un polvo fino y para eso le voy a pasar el filo del cuchillo. Al hacer este paso tienes que pasar el filo del cuchillo bien suavecito para que solamente salga en polvo. Si lo pasas más fuerte, le estarías sacando pedazos y esos no se disuelven dentro de la masa. Con un poco de masa de cemento, esta la voy a colocar sobre la tiza en polvo.
y con las manos voy a ir amasando hasta obtener el color deseado. Para que la masa no se seque, esta la voy a colocar dentro de una bolsa. Con el color verde voy a hacer exactamente lo mismo. Con el cuchillo voy a sacar la tiza en forma de polvo y voy a teñir la masa. Cabe destacar que esta masa sirve tanto para el interior como para el exterior, ya que esta es resistente al agua, ya que está realizada con cemento. Aquí te muestro cómo quedó la masa una vez ya teñida. Con la masa de color rojo voy a moldear una rosa, para ver cómo queda esta. Con un pedazo de masa voy a moldearla en forma de pelotita, y esta la voy a ir aplastando con los dedos. Sobre un extremo de la masa la voy a ir enrollando con los dedos para formar el capullo. Sobre la parte inferior del capullo voy a adelgazar un poco la masa y voy a retirar la masa sobrante. Con otro pedazo de masa, esta la voy a moldear en forma de gota. Sobre la parte más ancha de la gota, con los dedos la voy a ir aplastando hasta que tenga la forma de un pétalo. Con esta voy a envolver el capullo, dejando un margen hacia arriba más o menos de medio centímetro. Sobre la parte central del capullo, en la parte de arriba, le voy a dar un pequeño pellizco hacia atrás. Con los dedos le voy a retirar la masa sobrante. El próximo pétalo lo voy a colocar al frente del primer pétalo. El tercer pétalo lo voy a colocar entre medio de los dos pétalos que coloqué anteriormente. Y el cuarto pétalo lo voy a colocar al frente del tercer pétalo. Sobre la parte inferior le voy a retirar la masa sobrante y con la masa que me quedó abajo de la rosa, esta la voy a ir adelgazando con los dedos para que me quede en forma de tallo. Si quieres la puedes dejar con el tallo, o si vas a utilizar la rosa para decoración, tendrías que hacerle con el cuchillo un corte recto abajito de la rosa. Para hacer las hojas voy a utilizar la masa de cemento teñida de un color verde. Para moldear la hoja voy a utilizar un pedazo de masa y esta la voy a moldear en forma de gota. Con la parte de atrás de la cuchara voy a aplastar la masa para que me quede con la forma de una hoja. Con el borde de la cuchara le voy a hacer una línea recta en la parte central de la hoja y pequeñas líneas en las partes laterales. Con los dedos voy a aplastar un poco la masa en la parte más ancha, en la parte inferior, para que me quede la forma de un tallo. Aquí te muestro cómo quedó la masa una vez ya seca. Para mi gusto, el teñido quedó perfecto. Cabe destacar que esta masa puede ser utilizada tanto para el interior como para el exterior, ya que está realizada con cemento blanco. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. Cómo teñir o darle color a la masa de cemento.
Espero que te haya gustado el video de hoy. Y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver otras ideas de cómo hacer masa de cemento, aquí te dejo 2 videos. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.